Naciste con una deuda, una que no pediste, que no firmaste, pero que llevas contigo desde tu primer aliento. No es una deuda financiera que puedas ver en un estado de cuenta. Es una deuda espiritual, una fractura invisible en tu relación con tu Creador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus mejores intenciones, la maldad, el egoísmo y el sufrimiento parecen ser una constante en el mundo? ¿Y en tu propio corazón? La respuesta se encuentra en una herencia, un legado tóxico que nos fue transferido a todos por el primer hombre. Hoy no vamos a hablar de religión en el sentido de rituales y tradiciones. Vamos a hablar de un problema legal cósmico y de la única solución que pudo resolverlo. Quédate conmigo y entenderás por qué el error de un solo hombre requirió el sacrificio de otro, y cómo ese acto te afecta directamente, aquí y ahora. Si este tipo de análisis profundo de las Escrituras te interesa, considera suscribirte para no perderte nada. Para entender la deuda, debemos viajar al principio, al libro del Génesis. Dios creó un mundo perfecto y a la humanidad a su imagen, representados en Adán. Les dio todo, con una sola condición, una sola regla que servía como un recordatorio constante de su relación: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este no era un árbol mágico, era un símbolo de confianza y obediencia. El mandato era claro: el día que de él comas, ciertamente morirás. La desobediencia de Adán no fue un simple error dietético, fue un acto de rebelión. Fue la declaración de independencia de la humanidad. Adán actuando como el representante, la cabeza federal de toda la raza humana. Eligió su propia sabiduría por encima de la de Dios. En ese momento, el contrato se rompió. La conexión perfecta se fracturó, y las consecuencias no fueron solo para él. Aquí es donde el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 5, nos da la clave legal de todo este asunto. Él escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Analicemos esto. Un hombre, Adán, comete un acto de desobediencia. A través de ese acto, dos cosas entran en la experiencia humana: el pecado, que es esa naturaleza inclinada a la rebelión contra Dios, y la muerte, que es la consecuencia final de esa rebelión, tanto física como espiritual. La parte crucial es la última frase: la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque en Adán, todos nosotros estábamos representados. Imagina que el embajador de tu país declara la guerra a otra nación. Aunque tú no estuviste allí, aunque no votaste por ello, como ciudadano de ese país, estás oficialmente en guerra. Las acciones de tu representante te afectan directamente. De la misma manera, el acto de Adán nos imputó, nos atribuyó su culpa y su naturaleza caída. Entonces, ¿qué es esta deuda espiritual? Son dos cosas a la vez. Primero, es una culpa heredada. Ante la corte celestial, nacemos con un veredicto de culpable por la ofensa de nuestro representante, Adán. Es una cuestión de estatus legal, pero es más profundo que eso. Segundo, es una corrupción heredada. No solo somos culpables por lo que Adán hizo, sino que también heredamos su naturaleza pecaminosa. Es por eso que nadie tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta. Es nuestra configuración por defecto. Es esa inclinación interna que nos lleva a buscar nuestro propio camino, a menudo en detrimento de los demás y en rebelión a los estándares de Dios. Así que la deuda es doble: un registro legal de culpabilidad y un corazón internamente corrupto.
Este es el diagnóstico bíblico de la condición humana. No es que seamos buenas personas que a veces hacen cosas malas. Es que somos, por naturaleza, pecadores, que a veces, por la gracia común de Dios, hacemos cosas buenas. La reacción natural a esto es pensar, bueno, si tengo una deuda, la pagaré. Seré una buena persona, haré obras de caridad, iré a la iglesia, trataré bien a mi prójimo. Pero aquí es donde la lógica humana choca con la justicia divina. Intentar pagar la deuda del pecado con buenas obras es como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, la deuda es infinita. El pecado es una ofensa contra un Dios infinito y santo. Por lo tanto, la deuda que genera es de una magnitud infinita. Ninguna cantidad de buenas obras finitas puede saldar una deuda infinita. Segundo, nuestras buenas obras están manchadas. La Biblia dice que incluso nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios, porque provienen de un corazón que no está perfectamente alineado con Él. Un árbol malo no puede dar buen fruto. De la misma manera, una naturaleza caída no puede producir obras que sean meritorias para la salvación. Las buenas obras son importantes, pero son el resultado de la salvación, no la causa. Si el problema entró en el mundo por la acción de un hombre actuando como representante, la lógica divina dicta que la solución debe venir de la misma manera, a través de la acción de otro hombre actuando como un nuevo representante. Pablo lo explica magistralmente en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ves el paralelismo perfecto? Adán falló. Su acto de desobediencia trajo condenación y muerte. Se necesitaba un segundo Adán, alguien que pudiera representar a la humanidad, pero que tuviera éxito donde el primero falló. Esta persona tenía que ser completamente humana para poder representarnos, pero también tenía que ser completamente divina, para que su sacrificio tuviera un valor infinito capaz de pagar la deuda. Esa persona es Jesucristo. El pago que Jesús hizo fue doble, para corresponder a la doble naturaleza de nuestra deuda. Primero, vivió una vida de obediencia perfecta. Cada pensamiento, palabra y obra de Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios. Él vivió la vida que Adán debería haber vivido, la vida que nosotros somos incapaces de vivir. Esto se llama su obediencia activa. Acumuló un tesoro de justicia perfecta. Segundo, murió en la cruz. En ese acto, Él, que no tenía pecado, tomó sobre sí la culpa de nuestro pecado. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. La ira de Dios contra la rebelión humana se derramó sobre Él. Esto se llama su obediencia pasiva. En la cruz, la justicia divina fue completamente satisfecha. La deuda no fue simplemente perdonada o ignorada, fue pagada en su totalidad. Por eso Jesús exclamó, «Consumado es». La traducción literal del griego es «pagado por completo». Esto nos lleva a la palabra más importante de todo este proceso, justificación. No significa hacer justo, en el sentido de mejorar nuestro carácter poco a poco. Es un término legal, significa declarar justo. Imagina que estás en un tribunal, culpable de un crimen terrible. Las pruebas son abrumadoras, el veredicto es inevitable. Pero entonces, alguien inocente entra, se declara culpable en tu lugar y paga tu condena. El juez, entonces, te mira y no solo te declara no culpable,
sino que te atribuye el historial perfecto de la persona que pagó por ti. Eso es la justificación por fe. Es la gran transacción divina. En la cruz, Dios trató a Jesús como si hubiera vivido nuestra vida pecaminosa, para que al creer en Él, pudiera tratarnos a nosotros, como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. Nuestro pecado fue puesto en su cuenta, y su justicia fue puesta en la nuestra. Es un regalo, no un logro. Pablo concluye su argumento con una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. Dice que la ley vino para que el pecado abundase, para que viéramos la verdadera magnitud de nuestra rebelión. Pero luego añade, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ofensa de Adán fue grande. El pecado que desató en el mundo es devastador. Pero el regalo de Dios a través de Jesucristo es infinitamente mayor. El pecado de Adán trajo un reinado de muerte. El sacrificio de Cristo trae un reinado de gracia que conduce a la vida eterna. La solución no es simplemente igual al problema, lo supera de una manera abrumadora. La gracia de Dios no es solo un parche para el pecado de Adán. Es un océano que ahoga por completo la montaña de nuestra deuda. El resultado final para aquellos que están en Cristo es mucho mejor que si Adán nunca hubiera pecado. Así que, volvemos al principio. Naciste con una deuda que no pediste, heredada de Adán. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que se ha ofrecido un pago que no mereces, provisto por Cristo. La pregunta final es, ¿cómo se aplica este pago a tu cuenta? La respuesta es asombrosamente simple, por fe. La fe no es una obra, no es algo que hacemos para ganarnos el favor de Dios. La fe es simplemente la mano vacía que recibe el regalo. Es confiar no en nuestros propios esfuerzos, sino en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Es dejar de intentar pagar la deuda y aceptar que ya ha sido pagada por completo. Al creer en Jesús, eres legalmente transferido. Dejas de estar en Adán, bajo condenación, y pasas a estar en Cristo, bajo la gracia y la justificación. Tu deuda es cancelada, tu naturaleza es transformada, y tu destino eterno es asegurado. La deuda que heredaste de Adán fue real, y su consecuencia es la muerte. Pero el regalo de justicia de Jesús es igualmente real, y su consecuencia es la vida eterna. La elección es aceptar el pago. ¿Qué piensas sobre esta lógica divina de la salvación? ¿Cambia tu perspectiva sobre el cristianismo? Déjame saber tu reflexión en los comentarios.